El llamado, escuche bien, sustenta, y el llamado es la razón por la cual Dios te dio dones. Y yo, si tuvieras que elegir entre las dos cosas, yo te voy a decir algo: es mejor tener llamado sin dones que dones sin llamado. Porque el llamado, tarde o temprano, va a traer sobre tu vida una visitación y una habilitación de Dios para que tú puedas cumplir una asignación. Ahora, escucha bien esto: todos los que estamos aquí conocemos al Señor, ¿cierto o no? Sí. Sabes, Dios le dio un propósito a tu vida. Y tú tienes que saber por qué naciste de nuevo. Tú tienes que saber cuál fue la razón por la cual Dios no solo es tu creador, porque la palabra dice que Él nos formó en el vientre de nuestra madre, que Él nos formó en nuestras entrañas, en lo oculto fuimos entretejidos. Pero así como el Señor vio en ese embrión tu nariz, vio en ese embrión tus características físicas, también cuando Dios miró ese embrión, Dios miró un llamado. Dios miró un propósito. Dios miró una asignación. No viniste a este mundo a ser un número más de los 8,000 millones de personas que están en la tierra. No, Dios te dio incluso una configuración genética única e irrepetible llamada ADN, porque sobre esa configuración única e irrepetible Dios depositó un llamado. Y ese llamado es la razón por la cual tú existes en esta tierra. Y qué peligro es no alcanzar el llamado para el cual fuimos llamados, para el cual fuimos alcanzados, para el cual fuimos salvados. El apóstol Pablo dijo: me propongo una cosa, lograr abrazar aquello por lo cual también yo fui abrazado. Es decir, que un día el Señor nos encontró rotos, nos encontró sin propósito. Dice la Biblia: estábamos sin Dios, sin ley y sin vida, ajenos a la ciudadanía de los cielos. Y un día Dios nos encontró así, nos abrazó. Y el deseo de Dios es que tú abraces el motivo por el cual Él un día te abrazó. Y ese motivo es ser portador, diga conmigo, portador de su gloria. Ahora, yo necesito que en esta tarde usted esté respondiendo, usted esté conectado, porque la manera en la que respondemos al mensaje va a reflejar mucho en el momento en que tengamos que tomar una decisión. En estos días yo le decía a un padre de familia: vente al evento. Y me preguntó una persona: ¿y qué costo tiene? Le dije: mira, no tiene costo, porque el precio lo vas a pagar cuando tus hijos sean llamados y digan: papá, mamá, me quiero ir a las naciones. Ahí tendrás que pagar un costo. Tendrás que pagar un costo cuando Dios te llame, quizás en esta tarde, a hacer que tu vida valga. Tú vas a ser llamado en esta tarde. Yo sé que tu corazón va a ser conmovido a un llamado, como dice aquí, irrevocable, el cual sí, Dios te da dones, Dios te da habilidades, pero sabes, detrás de esos dones y esas habilidades, Dios ha depositado un llamamiento. Y la palabra me encanta porque es el llamamiento de Dios, y habla de llama y miento. Es decir, que sin llama solo mientes. Necesitas el fuego del Espíritu y el fuego de pasión por Dios para poder responder a tu llamado. Ahora, el llamado es irrevocable porque Dios es irrevocable. El llamado es irrevocable, y eso significa que no tiene marcha atrás, porque Dios, cuando determina algo sobre nuestras vidas, no hay marcha atrás. Y yo creo que el corazón de Dios en el llamado es el siguiente. En Hechos capítulo 13, verso 36. Hechos 13, 36. Dice lo siguiente: porque a la verdad David, habiendo servido a su ¿qué? Propia generación, según
la voluntad de Dios. Es decir, que David tuvo un llamado sobre su vida, un llamado irrevocable. Y un llamado irrevocable, ¿cuáles son las características? La primera característica es que es un llamado a servir. El llamado irrevocable es irrevocable porque somos llamados a servir. Te encuentres aquí, te encuentres en algún país de América Latina, te encuentres en Medio Oriente, te encuentres en China, te encuentres en Europa, en tu nación, en tu comunidad, en tu colonia, en tu escuela, el llamado de Dios es irrevocable porque es primeramente un llamado a servir. Y esa parte de servir significa que tú entiendas que tu vida es un instrumento para la gloria de Dios. Y la manera en la que esa gloria se va a manifestar es cuando tu vida esté consagrada al servicio a Dios. El llamado es irrevocable porque tú y yo desarrollamos una actitud de servicio, pero no es un servicio diluido, es un servicio consagrado a Dios. Nosotros hicimos esta conferencia porque creemos, escucha bien, creemos en lo que Dios está haciendo en las naciones. Creemos en el fuego mexicano. ¿Sí creen en el fuego mexicano o no? ¿Sí? Pero escuche, ese fuego mexicano yo creo que no es para México nada más. Yo creo que ese fuego mexicano, ese mover del Espíritu que se está comenzando a despertar en diversos puntos de la nación, ese mover del Espíritu que está trayendo avivamiento, que está trayendo manifestación del reino de Dios inconmovible, está viniendo a México o está naciendo en México porque el deseo de Dios es afectar las naciones, pero está buscando gente que quiera servir en medio de ello. Me encanta lo que dice el Salmo 42: tengo sed de ti. Hay una canción, venía con mi esposa escuchando una canción que dice: tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Y me llama la atención que muchas veces tenemos sed de Dios, pero no buscamos solo a Dios, porque nuestro deseo de servir muchas veces se encuentra contaminado entre los deseos de Dios y los propios, entre los deseos de Dios y el mundo. Y me llama la atención que un llamado irrevocable. ¿Y por qué digo que el llamado de David es irrevocable? Porque cuando Dios vio a David, escucha bien esto, Dios vio a David y a través de David Él levantó una generación para él. Dios vio a David y cuando vio a David, de los lomos de David, Él vio el llamado para levantar un rey, porque es la promesa que Dios le dio a David: de ti saldrá un rey que gobernará las naciones. Su reino será eterno y no tendrá fin. Y no hablaba de Salomón, que tuvo un reinado increíble. Hablaba de que del linaje de David se iba a levantar un hombre que iba a ser el rey de reyes, el señor de señores, que primeramente vendría a establecer un reino espiritual en el corazón. Y una vez que este reino espiritual se sentara en el corazón, a través de aquellos ciudadanos de ese reino espiritual, Él va a establecer un reino eterno que no tendrá fin. ¿Me está siguiendo? Y hablaba de Jesús. Y tú y yo tenemos que abrazar la manera en la que Dios está trabajando, porque Dios, cuando vio a David, vio la genealogía, vio la generación, vio las generaciones y vio a Jesús. Por lo tanto, el llamado que Dios estaba haciendo sobre David era un llamado irrevocable. Porque yo creo que cuando una persona sirve a su generación, afecta a las que vienen. David sirvió a su generación, diga conmigo, David sirvió a su generación, pero afectó a las generaciones. ¿Por qué las afectó? Porque él se supo mantener en el llamado irrevocable de Dios. ¿Cómo? Sirvió a su generación. ¿Sabes en qué momento se comprobó que el llamado que Dios le había dicho a David era irrevocable? Te voy a decir en qué momento. Jesús va entrando a Jericó y hay mucha gente.
Y de repente hay un ciego que no podía ver, pero sí podía oír. Y él escucha la multitud gritando. Él escucha la multitud diciendo que viene Jesús. Y de repente cuando él escucha, él levanta un grito. ¿Se acuerdan cuál fue el grito? A ver, lo podemos hacer a la cuenta, pero como si estuviera ciego y fuera tu única oportunidad de volver a ver. No, bueno. No quieren ver, ¿verdad? Sí. ¿Sabes que para que los ojos se abran tenemos que gritar? Pregúntale a Bartimeo. ¿Sí? Por eso cuando tú clamas a Dios, abre mis ojos, Dios te los abre, porque está notando que en ti hay un clamor. A ver, ¿cuál fue el grito? 1, 2, 3. Solo algunos quieren ver. A ver otra vez, fuerte. No, rompa, porque si tú no sabes romper estos lastres que tenemos para gritar de esta manera, ¿cómo le vas a decir al Señor, heme aquí? Si no sabes gritar, ten misericordia de mí, ¿cómo vas a gritar, heme aquí? A ver otra vez, 1, 2, 3. Jesús, hijo de David. En ese momento el llamado de Dios sobre David se demostró que era irrevocable. ¿Por qué? Porque estaba este ciego reconociendo que la palabra que Dios le había dado a David estaba encontrando un cumplimiento en la vida de Jesús. El llamado es irrevocable porque Dios es irrevocable. Y este llamado incluye servir a tu generación. Servir a nuestra generación nos califica para que todo lo que hagamos en esta generación pueda bendecir a las que vienen. No trabajamos por nuestro propio tiempo. No queremos tener la mentalidad de un rey llamado Ezequías que dijo: bueno, mientras a mí me vaya bien, no importa mis generaciones. Todos anhelamos aquí que nuestros hijos, yo les decía a algunos, este congreso quizá ya no es para ti, quizás para tus hijos, que ahorita van a bajar. Y a lo mejor lo que Dios te va a hablar a ti es de que los consagres. A lo mejor un día Dios te habló y no le entraste, ni modo. Señor, te voy a dar lo que más amo. Y en ese momento era tu juventud, no se la diste, pero Dios se tomó en serio tus palabras. Y lo que más amabas en ese tiempo era tu juventud, tu soltería, tu carrera, y no se lo diste, pero Dios tomó en serio tus palabras. Y yo sé que ahora lo que más amas son tus hijos. Y por cuanto tú le dijiste, toma lo que más amo, yo estoy convencido que Dios quiere tomar a nuestros hijos. Y muchos aquí servimos a Dios desde la juventud. Y dice un dicho allá afuera: nadie sabe para quién trabaja, pero nosotros sí. Trabajamos para un Dios de generaciones, el cual va a llamar a nuestros hijos hoy. Amén. Dice: habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios. El llamado es irrevocable si caminamos en la voluntad de Dios. Y para esto requerimos ser renovados, requerimos ser transformados, requerimos revelación y sabiduría que pueda traer un cambio en nuestra mente. Por eso Romanos dice: hermano, le ruego por las misericordias de Dios que presenten su cuerpo, es decir, que respondan a un llamado, el cual es el culto de todos los días. Todos los días tienes una reunión, todos los días tienes un congreso, todos los días tienes un culto. ¿Cuál es? Responderle a Dios. Y dice: presenta tu cuerpo. Y esto habla de consagración, pero también habla de con nuestros labios, con nuestras manos, con nuestros pies. La gran comisión, la gran encomienda no es un llamado solamente espiritual. Sí hay que orar, pero llega un momento donde el llamado necesita un cuerpo, porque también hay que ir. Y tú y yo tenemos que presentar nuestro cuerpo, presentar nuestra mente, dejar que el Espíritu Santo la renueve para que podamos, dice Romanos 12:2, comprobar la buena voluntad de Dios, ¿cómo es? Agradable y perfecta. Dios quiere que tú encuentres deleite. El salmista decía: el hacer tu voluntad, oh Dios,
me ha agradado. El deseo del corazón de Dios, familia, es que tú encuentres deleite en esto, en hacer la voluntad del Padre. ¿Sabes? Eso fue lo que calificó a Jesús. Dice la palabra que Jesús vivía para una sola cosa: hacer la voluntad del que lo había enviado. Y obviamente nosotros tenemos que caminar día con día en esa renovación de la mente, en esa renovación del espíritu, en esa renovación de nuestro entendimiento, porque esa renovación nos va a hacer caminar, no visitar, no sentir. A veces que no siento que sea la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no se siente, la voluntad de Dios se hace. Obvio. Mira, es un juego un poco raro, porque no tienes que ser sentimentalista, pero sí tienes que ser sensible. Ay, están aprendiendo, han aprendido acá algunos. Sensible a los ekbalos, que son los impulsos del espíritu. Estaba leyendo una estadística de que el número de misioneros en México, de gente que se enviaban a las naciones, se redujo. ¿Sabes por qué? Porque nos hicimos muy analíticos al llamado. Hoy por aquí anda con nosotros uno de nuestros primeros misioneros que con la red de cultura vamos a enviar. El primer misionero que vamos a enviar. Y al final vamos a orar por ellos también. ¿Y sabes qué demanda el que diga sí? Que sea sensible a la voluntad de Dios. Ser sensible a la voluntad de Dios es ser sensible a su palabra, como Samuel, que oyó la voz de Dios. Pero también Elí fue sensible, porque dijo: no soy yo, es Dios, y si te habla, dile: heme aquí. Y sabes, los pastores que estamos aquí en esta hora queremos ser un Elí en ese sentido, no en otros, en ese sentido, de que una generación se pueda levantar diciéndole a Dios, diciéndole a esa generación: cuando Dios te hable, no preguntes si es su voluntad. Cuando Dios te hable, no le pidas 5 confirmaciones. Cuando Dios te hable, dile: heme aquí. Porque eso es entender la voluntad de Dios. La tercera y última característica que yo te quiero hablar de una generación que camina en el llamado irrevocable está ahí mismo en Hechos 13. Hechos 13. Sigue diciendo ahí. Perdón, perdí el versículo. Hechos 13, 22. Quitado les levantó por rey a David, de quien también dio testimonio diciendo: he hallado. ¿Eh qué? La tercera característica es una generación que es hallada por Dios. Pero la cuarta: a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. No es la característica conforme a mi corazón, ese es el fruto. Esto es la característica: quien hará todo lo que yo quiera. Un llamado irrevocable nace de obediencia irrevocable. Un llamado irrevocable nace de obediencia irrevocable. Que lo que tú le has dicho a Dios un día lo puedas sostener. ¿Sabes cuáles son los siervos fieles que Él busca? Aquellos que al final de los tiempos pudieron sostener cada promesa y cada palabra que le dieron a Dios. ¿Quién hará todo lo que yo quiera? Mi pregunta es: ¿sabes tú qué es lo que Dios quiere en este tiempo? ¿Sabes tú qué es lo que Dios anhela de ti en este tiempo? ¿Sabes tú cuál es la voluntad de Dios para tu vida en este tiempo? Puede que tengamos algunos que digan no,
Pero escuche, el hecho de que estés aquí, para Dios ya es un sí. Muchas veces, amados, damos pasos o tomamos acciones que no sabemos en lo espiritual lo que significan. Todos conocemos la historia de aquel que el rey promete a la hija y dice: se va a casar con mi hija el que nade este estanque. Y en el estanque había pirañas, tiburones, cocodrilos. Y entonces llegaron todos los príncipes, porque no solamente era una princesa muy hermosa, era una princesa que era hija del rey más próspero de la tierra. Y pues decían: esto puede ser para mí, pero necesito ser valiente. Y estaba ahí uno, ¿verdad? Estaban ahí varios y veían el estanque, que había pirañas, que había cocodrilos, que había anguilas, que había todos esos animales demoníacos, feroces. Y nadie se aventaba. Y de repente sale uno volando, cae al agua y empieza a nadar, salen los cocodrilos, salen las pirañas, lo rasguñan, le alcanzan a dar una mordida. Él sigue nadando y sale, y toda la gente llega y le dicen: wow, qué increíble valor, qué valentía. ¿Cuáles son tus primeras palabras? Dice: ¿quién me empujó? ¿Sabes a qué venimos esta noche? Y aquí hay varios que te vamos a decir: yo te empujé. ¿Cuál es el problema? Pero hay algo que tú tienes que entender. Se te tiene que notar quién es tu rey. Se te tiene que notar a quién amas y quién es lo primero en tu vida. Porque eso fue lo que hizo David. Por eso tuvo un llamado irrevocable, que cuando ese ciego gritó: Jesús, hijo de David, se estableció. Y cuando tú lees Apocalipsis capítulo 5, el cielo dice: este es el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Tan irrevocable es lo que Dios había hablado a David, que afectó la eternidad, y que desde la eternidad lo había afectado a él. Eso es un llamado irrevocable. No hablo de funciones irrevocables, hablo de llamados irrevocables. Cuentan que una vez un ejército invadió un país y habían matado al rey, y estaba su hijo, el príncipe, que ahora era el nuevo rey. Y venía el ejército enemigo, y entonces iban a entrar al palacio. Ya habían vencido a la guardia, solo estaba él con su guardia de honor, con las personas más cercanas. Y estaban en lo alto del castillo resguardando su vida. Y cuentan que entró el general invasor, mató a toda la guardia del castillo, iba subiendo las escaleras para matar al nuevo rey, porque había una ley que decía: muerto el rey, viva el rey. Y querían establecer al rey invasor como rey de esa nación. Y entonces uno de sus amigos, de sus guardias, le dice: dame tu capa, dame tu corona, dame tu espada. Yo voy a morir en tu lugar. A lo mejor nos quitarán el reino, pero no quiero que te quiten la vida. Y el rey hace el intercambio, se pone la corona, el amigo se pone la capa, se pone la espada. Y cuando llega el general, ve al hombre con la capa, la corona y la espada, se le acerca, saca la espada, lo apunta y ve que nadie hace nada. Y llega y le da una cachetada, ¡pah! Y le dice el general: tú no eres el rey. Y luego va con otro y le pega, ¡pah! Y le dice: tú no eres el rey. Y en eso voltea y ve al rey vestido de siervo, y nada más levanta la mano y todos se le van encima. Y en ese momento los matan a todos, porque dieron la vida por su rey. Y cuando el general los termina de matar a todos, les dice a sus soldados: miren, a ellos se les notaba quién era su rey. Se te tiene que notar quién es tu rey, por el que estás dispuesto a dar la vida, por el cual estás dispuesto a decir: heme aquí. ¿Quieres ponerte de pie, por favor? Si pueden pasar los demás.
Quiero que levantes tus manos ahí donde estás. Y le digas: Señor, yo quiero responder al llamado irrevocable. Quiero servir a mi generación. Quiero hacer tu voluntad. Quiero ser hallado. Que esta tarde digas: aquí hallé a uno que quiere hacer mi voluntad. Que esta tarde digas: aquí hallé a un hombre, a una mujer que está dispuesto a hacer mi voluntad. Ora en lenguas unos segundos. Ora en lenguas. Pero hay una oración que quiero que hagamos, y es la oración de decirle al Señor: abre nuestros oídos. Abre nuestros oídos a tu voz. Un día Dios abrió los oídos de David. Un día Dios llamó a David y él respondió en lo secreto. Samuel fue el que lo ungió, pero Dios fue el que le había llamado. Samuel fue el que echó el aceite sobre él y lo honró delante de su familia, pero en el secreto David había sido llamado. Samuel fue el que vino y dijo: tú serás rey sobre Israel. Pero aquel que se le acercó a lo íntimo, por eso decía David: tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. El que llamó a David en lo íntimo fue Dios. Y yo quiero pedir que esta noche, esta tarde, se abran nuestros oídos. Quiero pedirle a Yogesh que pases, Yogesh. Junto con Angélica, yo quiero que ellos nos dirijan en una oración. Porque ellos, escucha bien, porque ellos han respondido al llamado en distintas etapas de su vida. Ellos saben lo que es que sus oídos sean abiertos. Ellos saben lo que es obedecer a Dios a pesar de lo que sientes. Ellos saben lo que es dejar tu patria, tu nación. Un día ella fue a India y ahora él vino a México. Así que ellos van a orar. Y levanta tus manos. Levanta tus manos. Antes de que ellos oren, oren lenguas unos segundos. Lord, we thank you for your word tonight. Señor, gracias por tu palabra. Thank you for every heart here, Lord. Gracias por cada corazón que está aquí. Lord, we just pray that you to speak each heart very clearly tonight. Y en esta noche, Señor, habla claramente a cada persona, a cada corazón. That we are here in this earth with a purpose. Porque estamos aquí en esta tierra con un propósito. And the purpose is to do the will of the Father. Y tu propósito es que todos nosotros hagamos la voluntad del Padre. So Lord, as you see, our heart is open, our arms is open to you. Señor, y nuestro corazón está abierto a ti. Nuestros brazos están abiertos a ti. Lord, I pray that you to seal into each heart, into each life. Señor, levanta cada vida, cada corazón, That we would go where you take us. para ir a donde tú nos envíes, That we would do what you want us to do, Lord. para que hagamos todo aquello que tú quieres que hagamos, That we will be voluntary doing your will. que hagamos con todo nuestro corazón tu So Lord, voluntad. open the door for us. Abre, Señor, nuestros Lord, ojos. give us a dream and vision. Señor, derrama sobre cada uno de nosotros visiones. Say with me, Lord, give us a dream. Repite conmigo: Señor, danos tus sueños. Give me your dream, Lord. Dame un sueño, Señor. Give me your vision. Dame una visión That we would act like the way you do things. para que hagamos lo que tú quieres que hagamos And that we will glorify your name. y para que muchos glorifiquen tu nombre. Lord, bring the weight of your glory in us.
Bring the weight of your glory in us, Lord. Ven, Señor, y derrama de tu gloria sobre nosotros. Weight of your glory El peso de tu gloria in each heart. en cada corazón. A cry, Clama al Señor. doing the will of the Father. Quiero hacer la Oh, voluntad del Padre. Rabasere Bekiti Rabakonda Rabaso. Oh Lord, bring open hearts, Lord, that we would have dream and a vision. Oh Señor, que podamos soñar tus sueños y tener las visiones que tú tienes. In the name of Jesus we En el ask. nombre de Jesús oramos. Oh, Rabakere Besiti Rabaso.